Fíjate que me resulta una duda. Me resulta una duda, bueno, más que una duda, como un comentario, una reflexión. Porque hace un tiempo en el canal del Chombo, él, pues siendo pues uno de los pioneros dentro de lo que se refiere a la música urbana o el género urbano, él comentaba el hecho de que, ¿por qué la música de antes? Incluso lo comentaba de manera general, no es que lo comentara solamente con el tema del reggaetón o lo comentara solamente por ese aspecto, pero él decía que en general la música de antes envejecía mejor que la música de ahora, a pesar de que hoy en día se tengan que si los medios, que si el dinero, que si los artistas, que si el entrenamiento, que si eso y lo otro, y en tiempos pasados a lo mejor no se tenía esa profesionalización de la música, pero él decía que la música antes envejecía mejor y pues que de alguna manera sonaba mejor o que se sentía como más acogedora, puede ser el término, que se sentía más querida, digámoslo así, por la gente, porque antes el proceso que se necesitaba para poder llegar a escuchar esa música, el proceso que se necesitaba hacer para poder escuchar esa música era mucho más complejo, por lo menos mucho más largo que el de ahora. Y él comentaba el hecho de que antes uno, pues cuando salía una canción nueva o la escuchaba o en la radio o en la tele con algún video, y que para volver a escuchar esa canción tocaba que en la radio la volvieran a poner, que volviera a pasar por la televisión, porque no estaba como ahora está el tema del streaming, no estaba Spotify, no estaba YouTube, entonces no era como que, bueno, quiero escuchar una canción, me meto a YouTube, me meto a Spotify, incluso la descargo y la escucho, sino que era un proceso mucho más largo. E incluso si la querías tener y escucharla varias veces repetida, tenías que ir por el disco, y una vez teniendo el disco, era ya cuando tenías, pero pues tenías que invertir ese tiempo y ese dinero en pues, ir hasta la tienda, comprar el disco, volver a la casa, tener una grabadora y pues básicamente poner el CD. Entonces, de alguna manera él decía que por eso, por el hecho de que antes el proceso y el esfuerzo que se tenía que hacer para conseguir escuchar una canción era mucho mayor y por eso es que se recomendaba. Y yo me puse a pensar ahora, de pronto poniéndolo más al tema del reggaetón. Sí, el reggaetón que no es mi género pues preferido, pero es un género que en este último tiempo he venido escuchando más por la parte, no por la música en sí, sino por las historias, por ejemplo, porque por ejemplo una similitud que yo le hago al reggaetón era, por ejemplo, con la salsa en su momento. Había pues grandes disqueras o por lo menos grandes empresas, por ejemplo Fania, y dentro de Fania pues estaban muchos artistas contratados, pero no era como que, bueno, estaban contratados no estaban contratados Héctor Lavoe, Willy Rosario, bueno, no sé si ni siquiera Willy Rosario estaba, pero estaba, por ejemplo, Héctor Lavoe, Celia Cruz y Johnny Pacheco, que era el jefe, digámoslo así. Y no era que cada uno producía, o bueno, incluso Rubén Blades, no era que cada uno escribía lo suyo y producía lo suyo, sino que se escribían, pues entre sí se ayudaban, escribían temas entre sí. Por ejemplo, Rubén Blades le escribió una canción, el cantante lo escribió a Héctor Lavoe, y así pues pasaba muchas veces, que había como un cierto tipo de colaboración y que al final pues dentro de la compañía se organizaban los tiempos para decir, bueno, esta canción puede ir para tal artista y esto va a salir en tal sitio y esto va a salir aquí y esto va a ser así. Es como que se organizaba el proceso. Y según lo que venía escuchando el reggaetón, pasaba antes, por lo menos antes, da la impresión más que ahora, o por lo menos de lo que se sabe, que era algo similar, ¿sí? Algo similar de que el hecho de que a lo mejor había una persona que escribía una letra y se la pasaba a otra y no, a lo mejor no la cantaba él mismo. Y es como que había esa colaboración entre artistas y artistas de alto nivel, porque por ejemplo antes tenías a un Héctor el Father, tenías a Lele, tenías a Wisin, tenías a Yandel, tenías al propio Zion, tenías a Lennox, tenías a Don Omar, tenías a Daddy Yankee, tenías a Arcángel en su momento, tenías a Franco el Gorila, tenías a todo ese tipo de artistas que hoy en día vos los nombras y de alguna manera son reconocidos y hasta te diría que respetados por el público general, porque de alguna manera fueron los pioneros que impulsaron el género y que lo impulsaron durante esa época que comentábamos, donde tocaba hacer un esfuerzo para conseguir el disco o conseguir por lo menos escuchar la canción que uno quería. Y ahora, teniendo por ejemplo artistas de altísimo nivel como lo son Daddy Yankee, pues ya retirado, pero pues en su momento, como es el propio Nicky Jam, que también viene de esa época, pero pues sigue vigente, como lo es el J Balvin, como lo es Maluma, como lo es el propio, ¿cómo voy a llegar? Bad Bunny, como lo es Bless, como lo es Ryan Castro, son artistas que a hoy en día tienen a lo mejor mucha más llegada, bueno, unos más que otros, tienen mucho más nivel, tienen mucha mediatización, son mucho más importantes, pero que si uno se pone a ver a lo mejor la música que se hace hoy en día no es tan bueno, no recordada, porque pues al final si es música actual es imposible recordar algo que no ha pasado el tiempo, pero es algo que es complicado de decir, porque es como que da la sensación de que la música de ahora, a pesar de tener los medios, a pesar de tener las disqueras, a pesar de tener las colaboraciones, de tener los instrumentos, de tener el poder mediático, no es tan o no será
tan recordada como otras canciones antiguas, porque no se hizo ese proceso, no se hizo ese procedimiento, no se invirtió en ese esfuerzo para poder llegar a escuchar la canción. ¿Sí me entienden? Entonces es como que de alguna manera no se llevó a cabo un crecimiento en acorde a una relevancia. ¿Sí? Es como que sí, se creció la industria, creció todo, pero no es como que la industria haya, porque pues salen temas todos los días, y eso también es otra cosa, ¿no? Que antes a lo mejor un tema se demoraba más, un tema se demoraba más, pero ahora hay música día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y es como que de alguna manera es complicado seguir el juego. Y lo otro es que a pesar de que salgan palos todos los días, por ejemplo, el ejemplo más claro que se tiene, Despacito. Despacito siendo la canción más importante o que más visualizaciones tiene en uno de los medios más grandes del mundo, como lo es YouTube, e incluso creo que está en Spotify. Hoy en día, bueno, escuchar Despacito en ninguna discoteca, no lo escuchas en la radio, no lo escuchas en ningún sitio, a pesar de ser el fenómeno que fue. Pero, por ejemplo, vos Gasolina la escuchás, Déjale caer todo el peso lo escuchás, el propio Don Omar, RX, puedes escuchar Pobre Diabla, Dale Don Dale, la escuchás, y porque ha tenido esa trascendencia durante los años, durante más de 10 años ha tenido esa trascendencia, y hoy en día, como te digo, la escuchás, y un palo como lo fue, por ejemplo, el de The Yankee, no lo escuchás, me refiero a Despacito, no lo escuchás hoy en día porque no tuvo esa trascendencia por X o Y razón. Entonces ahí es donde me sale la duda, bueno, a pesar de que el reggaetón de antes, que incluso pues también el tema era distinto porque a lo mejor antes era más, como se suele decir en inglés, más raw, más seco, más rudo, más de la calle, digámoslo así. A pesar de ser así y de no tener las herramientas, a lo mejor el reggaetón de antes es mucho más importante que el de ahora, a pesar que el de ahora tiene todo el poderío, tiene todos los medios, tiene los artistas, tiene el reconocimiento, o parte del reconocimiento, pero no llega a competir al reggaetón de antes. ¿Sí? El reggaetón, como incluso decía el Chombo, el reggaetón de la mata. Pues, y pues también porque pues, de alguna manera las canciones han cambiado, ahora se ha vuelto un poco más obviamente pop y ya dejó de tener esa esencia de alguna manera del reggaetón más violento, más seco, más duro, y ahora pues ya están temas más de amor, más de cariño, más de eso que lo otro, más bailables entre comillas, pero no es como que tienen el mismo peso. Por ejemplo, vos pones el teléfono de Héctor el Father o pones, qué sé yo, del propio de Yankee Gasolina o pones de, ¿quién más? De Wisin y Yandel cualquiera, y el peso que tiene a comparación de otras de hoy en día es mucho más, tiene mucha más relevancia. Y por eso es que digo yo, ¿será que en 20 años, como ocurre ahora en día, será que en 20 años las canciones de ahora serán escuchadas, serán recordadas con ese cariño? O por lo menos tantas canciones, porque pues obviamente una que otra se puede recordar, pero tantas canciones, porque es que de la época antigua del reggaetón, hoy en día se recuerdan muchas canciones y muchos artistas. Pero ¿será que en un futuro, a pesar de tener los medios y tener las posibilidades, eso va a ocurrir con las canciones que se están produciendo ahora? Y si no es el caso, ¿cómo puede ser que se solucione ese problema para que no solamente sea el hecho de sacar canciones, sino que las canciones que se saquen queden en el recuerdo de la gente? ¿Qué se tiene que hacer para que de alguna manera las canciones que se puedan llegar a producir queden en el recuerdo y no simplemente sea la canción de, esta canción, la canción del mes, sino que sea una canción que, bueno, sea este mes y que sea el otro mes y que sea el otro mes y este año, el otro año, el otro año y que perdure durante el tiempo? Y es como que, bueno, sí, retomar lo que se hacía antes, pero pues es imposible porque, pues como te digo, antes no había los medios de comunicación, no habían las facilidades de aplicaciones, no habían los smartphones, que ahora sí hay y es algo que se va a mantener, porque no es como que, bueno, vamos a quitar todo el mundo, vamos a quitarle los smartphones a todo el mundo y vamos a quitarle YouTube y Spotify para que la gente recuerde las canciones. No, no va a pasar. Entonces, como que cómo puede llegar a ocurrir, e incluso siendo los mismos productores, porque por ejemplo, en su momento estaban Looney Tunes, estaba Tiny, que son como los dos principales en ese aspecto del reggaetón, aunque hay muchos más, pero pues me refiero a los top, que a lo mejor la mayoría de la gente puede llegar a recordar y que pues de alguna manera no son los pioneros, pero que colaboraron porque los pioneros son DJ Playero y bueno, vienen más atrás, pero los que de alguna manera fueron como esa segunda generación, podemos dividirlo como en tres generaciones: los pioneros, que fue la primera generación, la segunda generación, que fue como lo que los impulsaron, y la tercera generación, que son los de ahora, que son como los más. Y los de la segunda generación son los que de alguna manera dieron ese boom al reggaetón y que hoy, hasta hoy en día siguen trabajando, porque pues Looney Tunes, Tiny sigue produciendo, por ejemplo, pero como que no tienen esa misma llegada que tenían antes, porque sí, como te digo, pueden tener un palo, pero ese palo, y pues palo es como la jerga que utilizan ellos para decir un éxito,
pero no es como que eso vaya a trascender, no es como que eso vaya a llegar hasta más allá, hasta ser recordado como, entre comillas, un himno, si no es como que vaya a ocurrir eso así. Entonces, ahí es donde me queda la duda y como la reflexión de, bueno, ¿será que la música de ahora va a ser recordada? Y bueno, podemos hablar de la música y por ejemplo también de las películas y de los deportistas y de muchas otras cosas, pero pues en este caso reduciéndolo al tema de la música, ¿será que dentro de 50, bueno, durante 20 años, para ser un poco más paralelo y ser un poco más proporcional, será durante 20 años la música de ahora, por lo menos del reggaetón, o incluso la música en general, pero pues enfocándonos en el reggaetón, será recordada como nosotros recordamos la música de hace 20 años? Esa duda que me genera y pues no sé, la verdad, no es como que tenga la solución aquí, ya sea el iluminado que me vino la gracia divina y sepa cómo responder a eso, pero pues es curioso, yo creo yo, que se dé ese fenómeno y falta ver que alguien sale con la fórmula secreta como decía Arcángel, tenemos la fórmula para que el negocio sea exitoso. ¿Será que alguien puede llegar y sacar la fórmula para que las canciones sigan o vuelvan a tener esa importancia que alguna vez tuvieron? Falta ver.